Bueno, alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, les mando un abrazo desde acá. Y bueno, vamos a hablar de la segunda línea de defensa que tiene nuestro organismo para protegerse de los invasores. Decimos que la segunda línea de defensa no es específica. ¿Qué significa esto? Que ataca indiscriminadamente, sin tener una estrategia específica para cualquier tipo de invasor, sino que a todos los trata de la misma manera, digamos. La mayoría de los componentes que forman esta segunda línea de defensa se originan o se encuentran en la sangre. Y vamos a ver cuáles son los glóbulos blancos que forman parte de esta segunda línea de defensa. Dentro de los granulocitos, recuerden la clasificación. Dentro de los granulocitos tenemos los basófilos, que intervienen en la respuesta inflamatoria, y los neutrófilos y los eosinófilos en la fagocitosis, es decir, engullir al invasor. Y dentro de los agranulocitos tenemos los macrófagos. Recuerden que los macrófagos son los monocitos que maduraron, ¿no?, que realizan la fagocitosis también de los microorganismos invasores. Y tenemos los linfocitos NK o natural killer, asesinos naturales, que le dan muerte a las células infectadas. Si ustedes se fijan, si ustedes recuerdan la clasificación de los glóbulos blancos, van a ver que faltan dos tipos, que son los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Por qué no se encuentran acá? Bueno, porque esos linfocitos forman parte de la tercera línea de defensa. Así que, bueno, recordemos. Acá tenemos, les presento los dibujitos de los distintos glóbulos blancos. Recuerden, fíjense que algunos tienen gránulos, son los granulocitos, y otros carecen de ellos, son los agranulocitos. Hay distintos procesos que están involucrados en la segunda línea de defensa. Tenemos fagocitosis, inflamación, fiebre y la muerte de células infectadas. Vamos a empezar por fagocitosis, que tiene distintas etapas, digamos. Primero, la quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? Es la capacidad que tiene una célula de alejarse o acercarse a un estímulo químico. Es decir, ante la presencia de un estímulo químico hay dos posibilidades. La célula se aleja del estímulo o se acerca al estímulo. En este caso, los microorganismos, cuando ingresan a los tejidos, generan unas sustancias químicas que son captadas por los fagocitos y hace que estos se dirijan hacia el lugar donde se inició la infección o al lugar donde ingresaron los invasores, digamos, ¿no? La segunda parte es la adherencia, o sea, los fagocitos se adhieren al invasor, se adhieren a la membrana de este invasor. Y luego viene la ingestión, o sea, lo engullen, lo introducen dentro de su célula como si se lo comieran, digamos. Una vez que el microorganismo está dentro del fagocito, viene la digestión, o sea, este microorganismo es digerido. Digamos que lo deshacen, lo desarman, lo desactivan. Y por último, la eliminación. O sea, estos restos del microorganismo son eliminados. Tenemos la inflamación, después la fiebre y la muerte de células infectadas, que lo vamos a ver con más detenimiento en otra diapositiva. Y fíjense, acá tenemos un esquema de cómo se produce la fagocitosis. Primero la quimiotaxis, recuerden. Fíjense, choricitos verdes, puede ser una bacteria, el invasor es. Fíjense cómo, en primer lugar, el fagocito lo que hace es acercarse a ello. Después, se adhieren a la superficie, a la membrana, digamos como si fuera un imán, lo atraen, lo agarran, después lo ingestan, o sea, lo introducen dentro del fagocito, y luego se produce la digestión, o sea, el desarmado
del microorganismo. Y por último, que no está en esta diapositiva, recuerden la eliminación. Vamos a hablar de la inflamación. ¿Qué puede causar una inflamación? Bueno, un exceso de calor, alguna sustancia química, los rayos ultravioletas, abrasiones, cortes, agentes patógenos que ingresan a nuestro organismo. ¿Qué signos presentan la inflamación? Bueno, el color, se pone de color rojizo. Calor, se aumenta la temperatura del lugar. Tumor, se produce ahí como un edema, como un hinchazón en la zona afectada. Y el dolor. Bien, ¿cómo es el mecanismo? Bueno, decimos, como dice el texto, las células dañadas liberan histamina, que es una sustancia química que provoca la dilatación de los vasos sanguíneos y la permeabilidad de los mismos. Dilatación es como que se agrandan los vasos sanguíneos y al agrandarse, bueno, se hacen más permeables, o sea, permite el paso de mayor cantidad de sustancias. Entonces, esto permite que los fagocitos se dirijan a los tejidos dañados para atacar al microorganismo invasor. Además, esta dilatación de los vasos es lo que provoca el rubor, el color ese rojo y el calor en la zona. Mayor afluencia de sangre, mayor calor. Por supuesto, en la zona afectada. Además, una porción de líquido de los vasos sanguíneos pasa al tejido afectado, lo que provoca la hinchazón, o sea, mayor cantidad de líquido en el lugar, bueno, se acumula líquido, se hincha la zona. Y esto también produce dolor. Y también llegan plaquetas que forman parte de la sangre y una proteína muy importante que se llama fibrinógeno, que forma como una red de filamentos que forman un coágulo que va a impedir que los patógenos que hay en el ambiente puedan ingresar. Esto sobre todo si se trata de una herida, por ejemplo, un corte, lo que sea. Y por último se forma la pus. ¿Qué es la pus? Es un líquido con células muertas de los tejidos circundantes y de microorganismos y células del sistema inmune que murieron en la batalla, digamos. Este pus puede ser liberado al exterior si es una herida o formar un absceso si se encuentra bajo las capas de la piel, que luego esto será absorbido por el propio. Ahí tenemos un esquema de la inflamación. Fíjense, lo dice vasodilatación, ahí como que se abre el vaso sanguíneo. Esas dos líneas marrones verticales que ustedes ven sería el vaso sanguíneo. Fíjense que está formado por una sola capa de células. Y ahí en el interior tenemos las células sanguíneas, pero que van saliendo ahí. Fíjense cómo sale un glóbulo blanco. Sale del torrente sanguíneo para dirigirse ¿a dónde? Al lugar donde se produce la herida. En este caso, fíjense que hay el dibujo de una astilla, como si nos hubiésemos clavado la astilla de una madera, o bueno, en fin, lo que sea. Fíjense la superficie de la piel para ubicarse. Miren esta imagen que es interesante para entender un poquito más. Bueno, y otra de las características de la segunda línea de defensa dijimos que era la fiebre, que es cuando se eleva la temperatura del cuerpo de forma anormal por encima de los 37 grados Celsius o centígrados. Ustedes saben que la temperatura del cuerpo es regulada por una zona del cerebro que se llama hipotálamo. Se encuentra en la base del cerebro, que es como el termostato de nuestro organismo, que se comunica con el resto del organismo mediante sustancias químicas como todo, ¿no? Y en este caso se llaman citoquinas o citocinas. El cuerpo, ¿cómo reacciona? Con una vasoconstricción. Lo contrario de lo que vimos antes. Vasoconstricción significa que los vasos sanguíneos se contraen, se comprimen. Esto hace que se hagan más impermeables, o sea que disminuye el intercambio de calor, los músculos se contraen de forma rápida y repetida, lo que llamamos temblores, y aumenta el metabolismo de las células. Al aumentar el metabolismo, aumenta la producción de calor. Esto hace que aumente la temperatura. Y una vez que el sistema inmune comienza a actuar, las señales químicas disminuyen. Entonces el hipotálamo regula la temperatura y la vuelve a estabilizar en 37 grados.
Por eso disminuye el metabolismo, o sea, disminuye la producción de calor, los vasos se dilatan, o sea, vuelven a su situación normal y la persona recupera el color. Deja esa palidez propia de la fiebre y recupera calor. Aumenta la temperatura de la piel y la transpiración, que es cuando decimos, cuando una persona transpira, que está. Y por último, la muerte de células infectadas. Esto está a cargo de los linfocitos NK o Natural Killer, que se encarga de eliminar las células que han sido infectadas por virus, por ejemplo, o como también células de algún tumor. Para ello, bueno, generan unas sustancias químicas tóxicas que se llaman toxinas. Y esto la envían a la superficie de las células, provocando un daño en la membrana, por lo tanto que se muera la célula. Ojo con esto, las Natural Killer eliminan células infectadas, o sea, células de nuestro organismo que han sido infectadas, pero no eliminan a los microorganismos que generan esta infección. Ahí tienen el dibujo de una NK de color rojo, fucsia, púrpura, no sé, yo tengo problemitas con los colores, fíjense que extienden como unas prolongaciones para, digamos, atrapar a las células que han sido dañadas y darle. Y después tenemos un sistema de defensas químicas. Y por último tenemos defensas químicas, porque hasta ahora, en la segunda línea de defensa, lo que hablamos de la intervención de células que nos defienden, de glóbulos blancos, pero también hay otras sustancias químicas que intervienen contra los invasores. Entre ellas podemos nombrar un sistema que se llama sistema de complemento, que son proteínas que actúan en cascada. ¿Por qué? Porque primero se activa una proteína y esa contagia a la otra y esa a la otra y se produce la cascada, lo que podríamos llamar el efecto dominó. Estas proteínas provocan la lisis celular. ¿Qué significa? La ruptura de las células de los microorganismos que han sido invasores. También ayuda en los procesos de inflamación y fagocitosis. Después tenemos las citoquinas, que también son proteínas y son producidas por el sistema inmune, que permiten a las células del sistema inmunológico comunicarse entre sí. Y también atraen a los macrófagos. O sea, envían señales, son señales para que los macrófagos la detecten y vayan al lugar donde se produjo la infección. También destruyen células infectadas y promueven también la inflamación de la zona afectada. Una de las citoquinas más importantes se llama interferón, que es una señal producida por las células infectadas por virus para avisar a otras células de la presencia del invasor. O sea, fíjense cómo está todo diseñado para que uno diga, muchachos, vamos al ataque y entre todos poder combatir a la gente que nos está provocando alguna